Aleluya. Al nombre de Cristo. A su nombre. Al nombre de Cristo. A su nombre. Aleluya. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que me ha permitido tener para estar predicando esta su palabra. Para mí es un privilegio predicar la palabra del Señor y, como siempre digo, un reto y un desafío, porque desde el principio del tiempo he sido una persona que ha tenido mucho miedo escénico, pero cuando nosotros ponemos la disposición, el Señor lo hace en nuestra vida. Amén. Aleluya. Correspondo al nombre de Ángel Luis Alcántara. Me congrego en la iglesia Roque Salvación Cuarta, mi pastor Sebastián Pérez. Andamos con su permiso y también ando con mi hermano Fines Morván. Aleluya. Santo sea el Señor. Aleluya. Usted puede ponerse sobre su pie. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 22. Aleluya. Escúchame, versículo 23. Aleluya. Santo sea el Señor. Aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Aleluya. Mateo capítulo 8, versículo 23. Aleluya. Santo sea el Señor. Aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Recibe toda gloria, toda honra, amado mío, toda exaltación, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Los que lo tengan me pueden confirmar con un amén. Aleluya. Santo sea el Señor. Aleluya. Yo también digo amén. Por ser esta la palabra del Señor, se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo también digo amén. Ellas dicen así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Aleluya. Dele gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Tus palabras son fieles y verdaderas, Espíritu Santo. No te pedimos que la bendiga porque ellas son benditas, sino que te pedimos, Señor, que la hagas aplicativa a nuestra vida. Ayúdanos a entenderla, Señor, Padre, a ponerla en práctica, a ponerla por obra, Espíritu Santo. Padre, desde ya te presento, Señor, Padre, este territorio. Padre, te pido, Padre, que tú obres, Señor, Padre, de manera en especial. Padre, que tú les hables, Señor, Padre, a la vida. Padre, que tú le hables a las almas. Padre, que tú le hables a los amigos. Padre, que tú le hables, Señor, Padre, a cada uno de los que está aquí, Espíritu Santo. Y sobre todo, Señor, Padre, háblame a mí, Espíritu Santo. Aleluya. Santo sea el Señor. Aleluya. Hermano, clame conmigo, que no lo escucho clamando. Aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Abra su boca y clame conmigo, que estamos en territorio apache, estamos en territorio peligroso. Alabanza al Cordero. Mi alma te adora. Padre, sujetamos los aires. Padre, que lo que no sea tuyo, Padre, sea derribado. Padre, que sea destruido. Padre, que todo viento contrario, Padre, que toda hueste espiritual, Padre, que sea destruida, Señor. Padre, el único poder autorizado a moverse en este lugar es el poder de tu Espíritu Santo. Aleluya. Mi alma te adora. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano, unos cuantos minutos. No voy a ser extenso, pero vamos a dar lo que el Señor me ha puesto. Santo es el Señor. Aleluya. Quiero ministrar con el tema que el Señor me ha entregado, con el tema cuando se levanta la tempestad. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Cuando se levanta la tempestad. Aleluya. ¿Qué es una tempestad? En el sentido físico, una tempestad es una tormenta fuerte y violenta, generalmente con vientos intensos, lluvia y gran agitación. En el sentido espiritual, una tempestad puede representar momentos de prueba, de aflicción, crisis y dificultades. Santo sea el Señor. Aleluya. Fíjese, amado, que
cuando la tempestad se levanta en contra de una persona, mayormente viene con un propósito de capacitación. Siempre que Dios permite que venga una adversidad, es para moldear un carácter o algo que tiene una persona. Alabanza al Cordero. Mayormente cuando una persona está fuera del camino y se levanta una tempestad o se levanta un viento contrario, es porque el Señor lo está procesando. ¿Para qué? Para que así pueda acudir al llamado. Santo sea el Señor, aleluya. En la Biblia aparecen muchos ejemplos bíblicos, muchos hombres de Dios que fueron procesados, muchos hombres de Dios que tuvieron que padecer tempestades, vientos contrarios, tribulaciones. Un ejemplo claro, este es Job. Este hombre fue probado, fue procesado y padeció diversas pruebas y diversas dificultades. Él tal vez no entendía por qué era lo que le estaba pasando, por qué le estaban viniendo tantas pruebas, pero en él había algo que en el mundo espiritual, había algo que se había dicho de él, que él no entendía que era. Alabanza al Cordero, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Santo sea el Señor, aleluya. Si me pueden ayudar con el piano, un chin, se lo agradecería. Aleluya. Santo sea el Señor, aleluya. Job tal vez no entendía por qué se había levantado aquella tempestad o aquel viento contrario, pero como le dije, siempre que una tempestad o un viento contrario se levanta es para probar una persona o para sacar lo mejor de aquella persona. Santo sea el Señor, aleluya. Porque vemos que después dejó haber padecido diversas pruebas, tribulaciones, muchos levantamientos. Las personas que estaban a su alrededor pensaban que él estaba en pecado, pero no, era una tempestad que se había levantado porque el mismo Dios lo había permitido. Santo sea el Señor, aleluya. Luego dejó haber salido de esta tribulación. Me llama la atención la palabra que él dice. Él dice que de oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Alabanza al Cordero. Antes lo que Job estaba diciendo era que antes él conocía lo que habían dicho del Señor, mas ahora conoce quién es Dios de cerca. Alabanza al Cordero. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Cuando se levanta la tempestad, cuando se levanta la prueba, cuando se levanta la dificultad en contra de un hombre de Dios, en contra de un creyente. Hay una historia también que me llama mucho la atención, y esta es la historia de Pablo y Silas, cuando estos dos personajes se encontraban de camino a la oración. Dice que había una mujer que poseía un espíritu de adivinación, y por largos días lo estaba siguiendo. Alabanza al Cordero. Dice la palabra que esta, degradando a Pablo, se volteó y le dijo al espíritu inmundo que saliera de ella. Inmediatamente el espíritu inmundo había abandonado aquel cuerpo. Pero ¿qué pasó? Que cuando el espíritu inmundo salió de ese cuerpo, lo que tenía esa mujer le daba ganancia a sus amos. Alabanza al Cordero, Dios, aleluya. Y cuando el espíritu inmundo salió, las ganancias que le daba a sus amos lo había perdido. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Santo sea el Señor, aleluya. Dice que esto degradó a las personas que se encontraban alrededor, de tal manera que mandaron a encarcelar a Pablo y a Silas. Dice que lo metieron en el cepo. ¿Y qué era el cepo? El cepo era un lugar para inmovilizar. Era un lugar donde a la persona se le ponía la cabeza, se le ponían las manos, se le ponía todo. Era un lugar que ellos estaban completamente inmovilizados. Santo sea el Señor, aleluya. Dice la palabra que lo introducieron en la cárcel, y cuando lo introducieron en la cárcel le habían dado una orden al seguridad que lo guardase con seguridad. Alabanza al Cordero. Yo me imagino en este entonces que se encontraban Pablo y Silas. Tal vez ellos se encontraban sin salida, tal vez ellos encontraban que no sabían qué iban a hacer, porque tenían la mano encarcelada, tenían los pies, no podían hacer nada. Pero yo me imagino, para parafrasear, que tal vez ellos se miraban uno con otro y ellos decían: ¿y ahora qué vamos a hacer? Si no tenemos las manos, no tenemos las piernas, no tenemos nada que hacer. Pero yo me imagino parafrasear y diciendo que tal vez a Pablo se le ocurrió una idea y dijo: vamos a adorar al Señor. Y dice que cuando empezaron a adorar,
dice que empezaron a abrirse los cimientos de toda la cárcel, de tal manera que hubo un terremoto y todas las cárceles fueron abiertas. Alabanza al Cordero. Aquí estamos viendo esta tempestad que se había levantado en contra de estos hombres de Dios, pero a pesar de esa tempestad, ellos nunca se detuvieron. A pesar de ese levantamiento, ellos nunca se detuvieron. A pesar de todo, ellos glorificaron el nombre del Señor. A pesar de que se encontraban encarcelados, ellos nunca se rindieron. Ellos siguieron levantando la mano, ellos siguieron levantando al Señor hasta ver lo que el Señor hizo. Alabanza al Cordero. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Hay otro personaje de la Biblia que me llama mucho la atención, y yo diría que este personaje también se le levantó una tempestad, y este personaje es Bartimeo el ciego, el cual se encontraba mendigando en el camino. Pero a la parte que yo quiero llegar es cuando él estaba clamando a gran voz. Dice la palabra que los que estaban alrededor de él le decían que se callaran porque Jesús no lo iba a poder escuchar. Alabanza al Cordero. Pero lo que me llama la atención es que a pesar de lo que a él le decían, él seguía clamando con su corazón. Él seguía clamando al Señor. Alabanza al Cordero. Luego de eso dice la palabra que Jesús se detuvo y mandó a llamarlo. Alabanza al Cordero. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es que lo mismo que le dijeron a Bartimeo que Jesús no lo iba a escuchar, esos fueron los mismos que le dijeron: levántate, te llama. Vemos que Bartimeo clamó hasta obtener su milagro. Bartimeo nunca se rindió. Bartimeo empezó a clamar por medio de su corazón. Bartimeo tuvo fe, y esa es la fe que tiene que tener el creyente. Alabanza al Cordero. Santo sea el Señor. Aleluya. Aquí hay algo que yo quiero decir, y es que cuando Dios permite una prueba, cuando Dios permite que se levante la tempestad en contra de nuestra vida, como ya había dicho, es para sacar lo que nosotros tenemos. A veces cuando nosotros estamos en el mundo, que andamos conforme a lo que no es la voluntad de Dios, el Señor permite que se nos cierren todas las puertas. El Señor permite que haya escasez en nuestra casa, que no haya comida, que no haya nada que hacer. Alabanza al Cordero. El Señor permite que se nos levante la persona, que se nos levanten aún los vecinos, que se nos levante nuestra familia, pero en medio de esa tempestad nosotros tenemos que clamar al Señor. En medio de esa tempestad nosotros tenemos que glorificar al Señor. Alabanza al Cordero, porque por algo Dios lo está permitiendo. En estos días yo decía y yo le preguntaba al Señor: ¿qué vendrá después del día malo? ¿Qué será lo que vendrá después del día malo? Y me di cuenta que después del día malo viene un tiempo de refrigerio, viene un tiempo bueno, porque hay veces que nosotros nos encontramos atribulados, hay veces que nosotros no tenemos nada que hacer, hay veces que se nos acaba todo, y nosotros, ahora te quiero preguntar, cuando se levanta la tempestad, ¿a quién tú clamas? Cuando se levantan los vientos contrarios, ¿a quién tú clamas? Cuando se levanta tu casa en contra tuya, ¿a quién tú clamas? Cuando se levanta todo, cuando ya no hay nada que hacer, ¿a quién tú clamas? ¿Vas por rodillas o empiezas a quejarte? ¿Vas por rodillas o empiezas a vociferar? ¿Vas por rodillas o empiezas a blasfemar en contra del Señor? Yo vengo a decirte, iglesia, que empieces a clamar al Señor en medio de la tempestad, en medio de las dificultades, en medio del levantamiento, en medio de las pruebas. Clama al Señor, porque Dios te está mirando. Alabanza al Cordero. Dios permite la prueba, y yo diría que las pruebas son buenas, las pruebas no son malas, aunque a veces en medio de las pruebas nosotros lloramos, a veces en medio de las pruebas nosotros nos decaemos, a veces en medio de las pruebas se nos va la fuerza, pero después que pasamos la prueba, después que pasamos el examen consciente, vemos el resultado, lo que el Señor hace en nuestra vida. Alabanza al Cordero. Cristiano, evangélico, amigos que me escuchan, cuando clamamos todo cambia. Cuando se levanta la tempestad tenemos que clamar al Señor. Cuando se levanta la tempestad tenemos que invocar el nombre del Señor. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, santo sea el Señor, aleluya. Cuando se levanta la tempestad, ¿a quién tú clamas?
Cuando se levanta la tempestad, ¿a dónde tú vas? Cuando se levantan los vientos contrarios, ¿a dónde tú vas? ¿A quién tú clamas? Yo sé que el Señor a alguien le está hablando con esta palabra. Alabanza al Cordero. Santo sea el Señor, aleluya. A alguien Dios le está hablando de que tiene que ir al aposento, de que tiene que ir a clamarle a Él. Alabanza al Cordero. Alguien que está aquí está pasando por tribulaciones. Alguien que está aquí está pasando dificultades. Y el Señor vino a decirte que tienes que entrar al aposento y clamar. Tienes que clamar al Señor, porque cuando tú clamas, todo cambia. Alabanza al Cordero. Santo sea el Señor, aleluya. En Mateo capítulo 8 versículo 22, alabanza al Cordero. Después de Jesús haber hecho milagro, después de haber hecho prodigio, dice que entraron en la barca y Jesús se durmió. Alabanza al Cordero. Santo sea el Señor, aleluya. Me llama la atención de que Jesús se había dormido, y cuando Jesús se duerme, dice que se levanta una tempestad. Alabanza al Cordero. Algo que yo pude entender en este texto es que Jesús se estaba durmiendo, era para probar su fe, era para probar cómo ellos estaban, era para probar su firmeza. Alabanza al Cordero, porque más adelante del texto, el texto dice que cuando Jesús se levanta, ellos dicen, pero ¿quién es este? Que aún los vientos lo obedecen, que aún el mar. O sea, lo que el texto está explicando es que ellos todavía no conocían quién era Jesús. Ellos conocían que Jesús hacía milagros, ellos conocían que el Señor levantaba paralíticos, pero todavía ellos no conocían el que tenía potestad de los vientos, el que tenía potestad de los mares, el que tenía la autoridad sobre todo aquí en la tierra. Alabanza al Cordero. Santo es el Señor, aleluya. Cuando se levanta la tempestad, aleluya. Cuando se levanta la tempestad, es un tiempo difícil, un tiempo duro, pero a pesar de los vientos contrarios, a pesar de las olas, de las fuertes aguas que se levanten en contra de nosotros, nosotros tenemos que seguir clamando al Señor, porque si lo hacemos así, vamos a poder ver resultados extraordinarios. Aleluya. El que en el principio parezca que el Señor no te está escuchando, aunque en el principio parezca que estás hablando y estás hablando solo, no, Jesús te está escuchando. Él tiene los oídos prestos para escucharte. Alabanza al Cordero. Aleluya. La tempestad espiritual no es el final de tu historia, ni una señal de abandono, sino el lugar donde Dios trata contigo en lo profundo. Rompe lo que te otorga en tu vida. Un nivel más alto de la dependencia de Él es allí donde dejas de solo oír de Dios y comienzas a conocerlo de verdad. Aleluya. Donde tu carácter es moldeado, tu mirada es limpia y tu corazón es afirmado en su presencia. Porque después de la tempestad, el que permanece firme no sale igual, sale transformado. Aleluya. Después de la tempestad, después de la dificultad, después del levantamiento, el que persevera hasta el final en la tempestad, ese sale transformado. Amén. En nombre de Cristo y a su nombre. Hasta aquí ha sido mi parte, la persona que continúa. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya.